Un triunvirato es una forma de gobierno compuesta por tres personas que ejercen el poder ejecutivo y legislativo. En la historia de la República Dominicana, se han dado dos triunviratos, el primero en 1866, tras la Guerra de Restauración, y el segundo en 1963, tras el golpe de Estado contra el presidente Juan Bosch. Bosch fue el primer presidente elegido democráticamente después de la dictadura de Trujillo y trató de introducir una serie de reformas sociales, económicas y políticas de corte liberal y progresista. Sin embargo, su gobierno se enfrentó a la oposición de los grupos militares, empresariales, religiosos y políticos que veían amenazados sus intereses y privilegios. Estos grupos conspiraron para derrocar su gobierno, logrando esto en la madrugada del 25 de septiembre de 1963, cuando un golpe de Estado militar lo depuso y lo envió al exilio. El golpe fue apoyado por Estados Unidos, que tenía la influencia comunista en la región tras la Revolución Cubana. El poder quedó en manos de una junta militar que nombró un triunvirato compuesto por Emilio de los Santos, Manuel Tavares Espaillat y Ramón Tapia Espinal. El primer periodo de este triunvirato tuvo una breve duración, pues se vio debilitado por las protestas populares y la resistencia armada de los seguidores de Bosch. El asesinato en las Manaclas de Manolo Tavares y otros guerrilleros provocó la renuncia del presidente del triunvirato, Emilio de los Santos. Un nuevo triunvirato fue formado el 26 de diciembre de 1963, presidido por Donald Reed Cabral, un abogado y empresario vinculado a los sectores conservadores. Esta designación provocó un fuerte choque entre el gobierno y la coalición de partidos que los apoyaban. 4 de estos partidos denunciaron la designación como ilegal e inconsulta, lo que llevó a la destitución de los secretarios de Estado afiliados a dichos partidos. Las tensiones entre ambos bandos se intensificaron hasta que en abril de 1964, 2 miembros del gobierno renunciaron, dejando el poder en manos de Reid Cabral y Ramón Cáceres Troncoso, con la balanza del poder inclinada claramente hacia el primero. Popularmente se decía que el tercer miembro era el embajador de Estados Unidos, esto en alusión a la fuerte influencia de la nación extranjera sobre la política local. Durante el mandato del segundo triunvirato, encabezado por Reid Cabral, se produjo un aumento en la desorganización en la gestión administrativa. El gobierno se encontró en una compleja situación de contradicciones políticas y económicas que acentuaron su aislamiento y llevaron a la división de las Fuerzas Armadas. Como consecuencia de este contexto, se registraron numerosas manifestaciones de protesta en todo el país desde el inicio del régimen, lideradas por obreros y estudiantes que se opusieron activamente al gobierno. En mayo de 1964, un Comité Nacional de Coordinación de Organizaciones Sindicales convocó una huelga general que se extendió a los barrios de la capital, donde se formaron barricadas y se resistió a la policía con piedras, palos y otros objetos. La convocatoria a huelga de los trabajadores fue contundente al exigir la expulsión del poder de aquellos que representaban los intereses más perjudiciales para el país, en clara alusión a los enemigos de la clase obrera. En La Romana, donde una empresa norteamericana tenía sus instalaciones, también se llevaron a cabo importantes protestas obreras. En un Congreso de Unidad Obrera celebrado en febrero de 1965, la Confederación de Trabajadores Fox Asociado incluyó en sus demandas el restablecimiento de la Constitución de 1963, que había sido aprobada durante el gobierno de Bosch y anulada por el triunvirato. El malestar hacia la desorganización administrativa del triunvirato creció, y se manifestó en diversas actividades económicas que los opositores del régimen consideraron ilícitas. Entre ellas, la constitución de una compañía por acciones llamada Cantina Policía Nacional, CEPORA, con un capital autorizado por el entonces jefe policial general de brigada Belisario Peguero Guerrero, generó gran descontento y protestas incluso entre los círculos del comercio importador que habían apoyado el derrocamiento de Bosch. Julio César Martínez, en su folleto Santo Domingo, desde Trujillo hasta la Revolución de Abril, describió la situación creada con la formación de esa compañía, de la manera siguiente. Esta empresa policial comercial provocó un escándalo en cadena en los propios círculos que contribuyeron al derrocamiento de Bosch. Se acusó a los altos círculos económicos que apoyaban el triunvirato de realizar maquinaciones para apoderarse del complejo económico estatal.
Aislado de la clase obrera, los estudiantes, los profesionales y de los habitantes desempleados de las barriadas pobres y sin ofrecer cambios importantes a los campesinos, el triunvirato trató de mejorar su situación económica legislando para restringir las importaciones. Para comienzos de 1965, el triunvirato parecía una planta suspendida en el aire. Solo lo mantenían en el poder sus relaciones con los Estados Unidos. Para colmar la copa del descontento social y político, se denunció que el triunviro Reid Cabral tenía aspiraciones de permanecer en el poder, organizando unas elecciones acomodaticias. En esa situación, el PRD y el PRSC lanzaron las consignas de vuelta a la constitucionalidad sin elecciones y restablecimiento de la Constitución de 1963. El triunvirato presidido por Donald Reid Cabral fue un gobierno que agravó la crisis económica y social del país al someterse a los dictados del Fondo Monetario Internacional y al permitir la corrupción administrativa. Su gestión fue cuestionada por un grupo de jóvenes oficiales que se rebelaron contra el régimen y exigieron el restablecimiento de la Constitución de 1963, que había sido derogada tras el golpe de Estado contra el presidente Juan Bosch. La crisis política y social que se desencadenó con el levantamiento cívico-militar del 24 de abril de 1965 fue una muestra clara del descontento popular. El conflicto que se produjo, conocido como la Revolución de Abril o la Guerra Civil Dominicana, fue un momento decisivo en la historia del país, ya que marcó el inicio de la intervención militar estadounidense en la República Dominicana. Estados Unidos invadió el país con el pretexto de evitar el avance del comunismo en la región violando la soberanía nacional. Desafortunadamente, el periodo de crisis que se inició con la Revolución de Abril también fue el preludio de una nueva etapa de autoritarismo y represión en la República Dominicana. Este periodo estuvo marcado por el ascenso al poder de Joaquín Balaguer en 1966, quien mantuvo una política represiva y autoritaria durante gran parte de su gobierno. La Revolución de Abril marcó la historia de República Dominicana, representando un momento de crisis y cambio en la sociedad dominicana que dejó en evidencia la fragilidad de la democracia y la soberanía nacional frente a las presiones internas y externas. Sin embargo, también generó una conciencia política y social en amplios sectores de la población que se movilizaron para defender sus derechos y sus ideales. A pesar de la represión y el autoritarismo, la Revolución de Abril sirvió como catalizador para una mayor conciencia social y política en la República Dominicana.